7:32 vamos a hablar de las comunidades y su necesidad de ser más eficientes y también de los trabajadores, del apoyo que requieren los trabajadores para que haya más consonancia entre lo que hacen, lo que merecen y se justifique ese esfuerzo. Juan Barreto, fundador del Partido Redes, periodista, abogado, sociólogo con maestría en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales, está en la línea telefónica. Juan, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Gracias por tu invitación y saludos a todos tus radioescuchas. Gracias, Juan. ¿En qué consiste la propuesta de Redes, que va directamente a estos puntos que yo he citado y hace un énfasis en la necesidad de reorganizarse, de que las comunidades estén más reorganizadas? Como tú sabes, Redes es un movimiento de movimientos, está constituido, está formada por muchas corrientes, particularmente del mundo de los trabajadores. Nosotros creemos que una buena parte de lo que está pasando hoy en la política venezolana es producto del extravío de las distintas fuerzas políticas que se concentran más en sus propios asuntos en la misma medida que se van divorciando de los problemas comunes de la gente. Y la gente siente entonces ese divorcio. Y uno ve las encuestas, la gente no se identifica con el liderazgo político. Hasta un 80 y un 90% de rechazo hay hoy de las figuras principales de los partidos políticos. Muchos de los precandidatos que hoy aparecen en la palestra política no tienen ninguna conexión con la gente y tú ves que tienen más rechazo que afecto, que apoyo de la ciudadanía. Esa tiene que ser una tendencia que se revierta y revertir esa tendencia no va a ser un asunto a corto y mediano plazo, eso va a llevar su tiempo. Nosotros creemos que el trabajo político requiere mucha vocación, mucha capacidad de sacrificio y requiere sembrarse en el corazón de la gente. Para eso nosotros no solamente proponemos, sino que estamos haciendo una revisión crítica de nuestra propia estructura y estamos relanzando a Redes al interior del mundo de los trabajadores. Por ejemplo, están próximas unas elecciones que deben realizarse, que tienen más de 7 años de atraso en la Federación Petrolera, en la Confederación de Trabajadores Petroleros, de la industria petrolera. Allí han habido distintos problemas, se tuvo que ir al Tribunal Supremo de Justicia y nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que se intervenga la Junta Directiva de la Federación de Trabajadores Petroleros, que de ahí surja una comisión paritaria que represente a todas las planchas que hasta ahora se han inscrito y que a partir de ese momento se comience una reestructuración de la Federación de Trabajadores Petroleros. Hay dirigentes muy valiosos, muchos de los cuales han sido judicializados, es decir, presentan persecución política por parte del Estado. Tenemos el caso de Eury Girón, un dirigente que es miembro activo y dirigente de la propia federación, bueno, que lo metieron preso, lo acusaron de terrorismo, lo acusaron de cuantas barbaridades, y finalmente terminó con una sola acusación, que fue la de que había escrito un Twitter y le había faltado el respeto al presidente. Entonces le aplicaron la ley del odio, 3 años, tuvo año y 10 meses preso, y ahora todavía está en régimen de presentación y tiene que pasar un año más. Este es el caso de Marcos Sabariego, le dieron casa por cárcel hace 3 años y todavía está en esa situación, un dirigente del Palito, de la refinería. Este es el caso de Horacio Silva, que está en una situación de indefensión. Este es el caso de Carlos Labrador, este es el caso de Kelly Arcial, trabajadores que fueron jubilados prematuramente simplemente para sacarlos y desplazarlos de la propia industria para que no puedan intervenir con eficacia y no puedan estar sembrados en el corazón de los trabajadores. Casos como esos se presentan en la industria eléctrica. Eso te puede hablar Nava, te puede hablar Elio Palacio, te puede hablar Aldo Torres, te pueden hablar muchos dirigentes de Corpoelec. En fin, el mundo sindical ha sido intervenido judicialmente, el mundo sindical ha sido intervenido por la mala política y nosotros creemos que hay que rescatar al mundo de los trabajadores y la mejor manera de hacerlo es sembrarse en el corazón de estos movimientos, impulsarlos, garantizando su autonomía, sin intervenirlos políticamente, sin querer secuestrarlos
y ponerlos al servicio de un partido, sino todo lo contrario, que los partidos se pongan al servicio del mundo de los trabajadores para que surja un poderoso movimiento que pueda luchar por las reivindicaciones de clase, por las reivindicaciones de la mayoría de los venezolanos que somos trabajadores. De modo pues que ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo y esa es la invitación que hacemos al resto de los partidos sin ningún sectarismo. El mundo de los trabajadores no le pertenece única y exclusivamente a redes, le pertenece a todo aquel que quiera estar luchando de manera decidida desde los trabajadores, con los trabajadores y para los trabajadores. Eso andamos nosotros. Juan, en un ambiente de escepticismo, como tú lo acabas de decir, de extravío, incluso de gran desinterés en la gente que no ve en los políticos esa manera de llegar a las respuestas que está buscando. Tú lo has dicho, 80% de rechazo de partidos políticos. Y además has dicho que hay que retomar el corazón de la gente, hay que sembrarse allí. ¿En qué entonces debería consistir ese trabajo político? Porque yo lo digo mucho aquí, Juan, merecemos los venezolanos votar a favor, no votar en contra. Merecemos los venezolanos estar con una ilusión en el corazón, del punto de vista emocional, racional, pensando que hay una alternativa. Entonces, no quedarnos en el voto castigo, que históricamente ha sido tan reincidente, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Porque vienen escenarios muy importantes, no los tengo que decir, pero en el corto plazo Venezuela va a ir a un proceso de participación electoral y es muy importante todo eso que tú estás diciendo. Sí, fíjate, 100% de acuerdo con lo que tú estás planteando, Eduardo. Ahora, lo primero que hay que hacer es tener mucha humildad y mucha capacidad autocrítica y entender, y me voy a sumar a eso, que todos nos hemos equivocado, entender que se han cometido graves errores, y tú ves en ese extravío del que estamos hablando a muchos políticos hablando de primarias, de secundarias y de terciarias. Yo no sé cómo es eso, ¿no? Yo le decía a un amigo de estas corrientes políticas, le decía, muy peligroso, cuidado con eso de las primarias, porque los partidos políticos en Venezuela no tienen una data confiable. ¿Cómo van a hacer esas elecciones? Las van a hacer como aquella vez que Eduardo Fernández se enfrentó a Álvarez Paz, hicieron unas elecciones abiertas, ¿no? Con el REP. Y bueno, los adecos mandaron a votar por Álvarez Paz y se quedó en el camino Eduardo Fernández. Se lo puede preguntar Eduardo, ¿cómo fue esa operación política que le aplicaron para los adecos enfrentarse, que tenían a Piñero Ordaz como candidato, enfrentarse al candidato más débil, que ellos consideraban que Eduardo Fernández le podía ganar con facilidad a Piñero, y entonces los adecos apostaron por Álvarez Paz y impusieron el candidato de Copey. Van a ser así las elecciones primarias de la oposición, van a ser a través del REP, de un registro abierto, donde ese registro pueda ser intervenido por el partido de gobierno y termina el gobierno imponiendo el candidato. Van a ser solamente de la fracción política del G4, dejando por fuera al resto de la oposición. Esos problemas que están por resolverse tienen que tener en cuenta, primero, en primer lugar, los problemas de la ciudadanía. Y tú me decías, ¿cómo hacerlo? Bueno, con humildad te contesto y te digo, sembrándose en la lucha de los trabajadores. En estos días hubo unas marchas contra la UNAPRE, contra el instructivo, según el Tribunal Supremo de Justicia, inexistente en un país donde lo que viene faltando y de lo que hay ausencia e inexistencia de justicia hacia los trabajadores. Bueno, hubo marchas en todo el país y nosotros participamos con mucha humildad, siendo uno más de esas marchas, marchando allí en el lote, en el volumen de los trabajadores, y lo que no vimos fue a esos grandes dirigentes que aparecen en los medios de comunicación, que están todos los días en la palestra, que tienen redes sociales. Pareciera que hay dos mundos, el mundo virtual, donde aparecen esos dirigentes, y el mundo real, donde existen los trabajadores, donde los trabajadores se convocan, hacen asambleas, mundo que por cierto poco repercute en la mediática y en las lógicas de la comunicación que hoy persisten y que son dominantes. De manera pues que nosotros creemos que hay que volver a la base, hay que volver a la vida cotidiana de la gente, siendo uno más en las luchas del pueblo, y desde allí con mucha humildad reconstruir las fuerzas sociales que hacen falta para la producción de los cambios sociales. Eso va a llevar un tiempo, hay que salir del electoralismo, del inmediatismo, del oportunismo,
y de todos estos ismos que le han hecho mucho daño a la práctica política en Venezuela. Bueno, gracias Juan por tus reflexiones. Espero que pronto vengas por acá. Buenos días. Quieras, Eduardo, muchas gracias. Un gran abrazo a ti y a todo tu equipo. Igualmente, Juan Barreto, fundador del partido Redes, periodista, abogado, sociólogo, maestría en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales. Amigos, pausa y regresaremos.